El mensaje llegó justo cuando pasaba la última página de su novela de misterio. Un final inesperado por el que había esperado 480 páginas. Pero no fue el villano ficticio quien la sacudió. Fue el real. Su teléfono vibró. Un último pulso desafiante antes de que el modo no molestar se activara. Y ahí estaba. Un mensaje de texto de Dante Morales, el CEO. El príncipe heredero con alas de capital de riesgo y un complejo de Dios tatuado entre su ego y su línea de cabello. Disfruta la playa. No regreses. Sin puntuación. Sin saludo. Solo la sonrisa arrogante de la cobardía corporativa destilada en 4 palabras. Elena Navarro lo observó fijamente, el sol atrapando la esquina de sus lentes oscuros como si la naturaleza misma estuviera lanzando sombra. No parpadeó. No jadeó. No hizo lo que la mayoría haría, disparar un mensaje de rabia o llamar para gritar al vacío. En cambio, deslizó el Kindle de su regazo, se levantó de la toalla a rayas sobre la que había estado sentada y caminó con calma hacia la pequeña nevera portátil por una agua mineral con lima. Las olas eran constantes, pacientes, casi respetuosas. No sabían que estaban a punto de ser testigos de un acto de guerra pronunciado en voz baja. Elena abrió la lata, tomó un largo sorbo y accedió a su unidad en la nube. Cláusula 11. Su cláusula apocalíptica privada. La que Dante olvidó que existía porque nunca leyó más allá de los puntos principales o cualquier cosa que no involucrara su propio reflejo. Verás, hace 5 años, antes de que la aplicación hiciera titulares y antes de que Dante comenzara a creer que era una especie de cruce entre Steve Jobs y el Mesías, Elena escribió el motor de sincronización que hizo funcionar su tecnología. No la idea. No el logotipo. El motor. El código que mantenía tus compras, tus notificaciones, tus filtros, tu vida digital sincronizada limpiamente entre dispositivos como magia. Y no lo escribió para ellos. Lo licenció bajo su propia empresa individual. Exclusivo, por supuesto, pero condicional. Si era despedida sin causa, la licencia se revertía. Sin más sincronización. Sin más función. Solo una aplicación de $120 millones que de repente no podía recordar que había hecho 5 segundos atrás. Elena leyó la cláusula. No porque necesitara hacerlo, sino porque el ritual importaba. Como leer el testamento de alguien antes de bajar el ataúd. En las oficinas centrales de Nexus Flow, no lo sentirían todavía. Tal vez un pequeño contratiempo. Una notificación perdida. Un reporte retrasado 0.2 segundos. Pero dentro de 1 hora, sistemas enteros se agrietarían como muebles de patio baratos bajo una tormenta de granizo del Medio Oeste. Ella lo sabía porque lo construyó. Y sabía exactamente qué fallaría y en qué orden cuando fuera revocado. Todavía bebiendo, miró su teléfono nuevamente. Sin mensaje de seguimiento. Sin llamada. Dante probablemente pensó que estaba siendo inteligente, audaz o decisivo. Probablemente tenía algún eslogan tonto en una pizarra como falla rápido, pivotea más rápido y una nueva pasante preparada para hacer el trabajo de Elena. Se sentó de nuevo en su toalla. Abrió un nuevo libro. La primera línea. Todo lo que muere primero comienza a pudrirse desde el centro. La ironía casi la hizo reír. Su teléfono vibró de nuevo, pero esta vez no era un mensaje. Era una alerta del sistema. Un ping automatizado del servidor de licencias. El tráfico de sincronización había caído un 60% en 12 minutos. Ella no había levantado un dedo. El sistema simplemente había obedecido. Las olas siguieron llegando, y Elena pasó la página. La cláusula 11 siempre había sido su favorita. No porque fuera elegante, diablos, no. Legalmente se leía como si hubiera sido escrita por robots aprendiendo agresión pasiva, sino porque era hermética. No fue escrita por un abogado. Fue escrita por ella, después de que los abogados intentaran convertirla en basura inútil. Pensaron que estaba siendo difícil. Ella sabía que estaba siendo profética. La leyó de nuevo, sus ojos rastreando cada línea como un técnico observando manómetros de presión antes de que explote la caldera. Tras la terminación del empleo sin causa, todos los derechos del motor de sincronización propietario versión 3.2.4 revierten al licenciante original. Efectivo inmediatamente, incluyendo pero no limitado acceso en tiempo de ejecución, actualizaciones,
endpoints de API y nodos de telemetría. Continuaba así. Una oración de $1000 que le costó todo a Dante. Había registrado el motor bajo su propia empresa en silencio, legalmente y antes de firmar con la compañía. Necesitaban una forma de mantener los datos de los usuarios sincronizados entre plataformas en tiempo real. Y nada listo para usar era lo suficientemente rápido, estable o seguro. Así que lo construyó. Tomó 6 meses de codificación de fin de semana, cenas de fideos instantáneos y una cantidad considerable de insomnio, pero hizo algo elegante e imposible de reemplazar. Cuando se unió, la compañía estaba desesperada. La versión beta estaba perdiendo usuarios. La sincronización era su talón de Aquiles, y ella era la única que ofrecía Kevlar. Ofreció el motor. No lo vendió. No lo donó. Lo licenció. Un movimiento inteligente, le habían dicho. Inteligente como un lobo que mantiene una pata fuera de la trampa. Se rieron entonces. Los ejecutivos, especialmente Dante. Vamos, Elena. ¿Por qué tan seria? Somos una familia. Ella no respondió. Las familias también se apuñalan entre sí. Solo se aseguró de que el cuchillo tuviera un seguro y que ella tuviera la llave. Ahora, aquí estaban. Él lo activó él mismo. Sin plan de mejora del rendimiento. Sin revisión de desempeño. Ni siquiera un incidente falso de recursos humanos. Solo un mensaje de texto con la madurez emocional de una ruptura de TikTok. Sin causa. Sin advertencia. Solo un despido corporativo arrogante disfrazado de burla vacacional. Lo que significaba, licencia revocada. Inmediatamente. Imaginó a los desarrolladores de la oficina entrecerrando los ojos ante las consolas preguntándose por qué el demonio de sincronización estaba agotando el tiempo. Gerentes de proyecto refrescando tableros de gira. Agentes de servicio al cliente preguntándose por qué los tickets se triplicaron en volumen y la mitad de los usuarios gritaban sobre bucles de reinicio y compras duplicadas. Ella no sonrió. Elena no era arrogante. Pero exhaló lento, uniforme, como un francotirador bajando el rifle después de que el disparo ya aterrizó. Esa cláusula que nadie leyó no era una mina terrestre. Era un interruptor. Y Dante acababa de activarlo con ambas manos vendadas. Verificó 2 veces el portal de licencias. Los activadores automáticos estaban todos en verde. Acceso en tiempo de ejecución deshabilitado. Claves API revocadas. Registros de sincronización archivados. No había tocado nada manualmente. Esto era solo protocolo. Su protocolo. Un fantasma en la máquina con las llaves de la vida después de la muerte. En otra ventana, abrió el canal público de Slack de la compañía. Solo vista ahora, ya que su terminación había revocado el acceso. Vio el pánico aumentando en gritos digitales. La sincronización está caída. ¿Alguien más ve esto? Las confirmaciones de pago no se propagan. Dante, ¿qué diablos está pasando? ¿Es esto un ciberataque? Bebió otra agua mineral con lima. Fría, sin gas. Justo como le gustaba su venganza. El registro mostró que el sistema había intentado recurrir una vez, luego 2 veces, luego se rindió. El plan de redundancia nunca se implementó. ¿Por qué lo sería? Elena era el plan de redundancia. Y recordó haber discutido sobre ese mismo tema en una reunión 6 meses atrás. Dante desestimó sus preocupaciones. ¿Por qué perder tiempo de desarrollo en respaldos cuando te tenemos a ti? Dijo como si fuera un cumplido. Como si ella fuera una característica en lugar de un ser humano. Ahora la característica se había ido. Abrió su laptop. No para ayudar, sino para documentar. Redactó una nota simple. Licencia automáticamente revertida debido a incumplimiento de contrato. Cláusula 11. El uso adicional del motor propietario no está autorizado y está sujeto a acción legal. EN. No la envió todavía. Ni a la Junta. Ni a legal. Ni siquiera a Dante. No, esa parte vendría después. Primero, tenía que esperar. Dejarlos sudar. Dejarlos intentar arreglar lo que no era suyo para tocar. Dejar que comenzara la espiral. Se recostó contra la silla de cubierta, la laptop tibia contra sus muslos, y observó cómo una gaviota se zambullía en picada hacia las papas fritas de alguien.
Incluso los malditos pájaros sabían cómo recoger restos mejor que Dante. Esto no era sabotaje. Esto no era mezquino. Esto era física. Empuje, retroceso, colapso. Todo activado por una cláusula que nadie se molestó en leer. El primer colapso real llegó alrededor de las 9:12 de la mañana, hora del este. Justo cuando la oficina de Nueva York inició sesión y Los Ángeles todavía estaba atontada sirviendo su primer café de filtro artesanal. La aplicación, anteriormente su joya de la corona, su brillante tesoro de $120 millones, comenzó a escupir códigos de error como un gato expulsando estambre. Los dispositivos no se sincronizaban. Las notificaciones se duplicaban. Las compras se vaporizaban a mitad de transacción. Algún pobre bastardo en Tallahassee pagó 3 veces por el mismo audio de meditación y aún no obtuvo la maldita cosa. Los desarrolladores de backend pensaron que era un desajuste de versión. Luego una caché corrupta. Luego una implementación defectuosa. Enviaron un ping al ingeniero de guardia, luego al líder de plataforma, luego escalaron al director. Todos dijeron lo mismo. Estaba funcionando anoche. Para las 9:34, el canal de Slack titulado Almohadilla Incendios tenía más de 400 mensajes. Un alma valiente finalmente hizo la pregunta: ¿podría ser esto la licencia de Elena? Silencio absoluto. Luego otra voz intervino en voz baja, casi como si se arrepintiera a mitad de pulsación de tecla. Espera, si la despidieron sin causa, no revierte el motor de sincronización. Señal de la estampida interna. Legal abrió su contrato, probablemente por primera vez desde que fue firmado. La cláusula 11 los golpeó como una palanca en la sien. El circuito lo reenvió a Dante con nada más que la línea de asunto: eres un idiota absoluto. Mientras tanto, Elena estaba en su balcón, laptop abierta, teléfono boca abajo. No había respondido una sola llamada. 6 perdidas de Dante. 4 del circuito. 2 de algún pasante de recursos humanos al azar que una vez intentó convencerla de hacer un baile de TikTok para el compromiso. No respondió. No explicó. En cambio, abrió su rollo de cámara, encontró la captura de pantalla de alta resolución de la cláusula 11 que había tomado el día que firmó el trato y la subió a Twitter. No en su cuenta principal. En una vieja cuenta alternativa que solía usar para seguir feeds de bots de archivo y memes de lingüística. No escribió un título. No etiquetó a nadie. Solo la cláusula 11 en toda su gloria aburrida. Publicado exactamente a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. En 30 minutos, un desarrollador de una empresa rival ya la había capturado y publicado. Alguien en esa empresa está a punto de tener un mal día. Calavera. Elena cerró su laptop. El silencio empoderado no se trataba solo de no hablar. Se trataba de dejar que tu ausencia gritara más fuerte que un comunicado de prensa. De vuelta en la sede, Dante estaba aferrándose con fuerza a la mesa de conferencias con un chaleco de Patagonia que usaba para parecer accesible en las llamadas con inversionistas. Seguía gritándole al circuito: «¡Arréglalo! ¡Arréglalo!». El circuito parecía haber envejecido 5 años en una hora. «No podemos, Dante». Ella era el acceso. El motor está vinculado a su licencia. No es solo código. Es de ella. Legalmente. Dante giró hacia lo legal, que ahora tenía un equipo entero revisando la cláusula línea por línea como sacerdotes exorcizando un demonio de una Biblia antigua. «Podemos demandar». «No», dijo el asesor general sin rodeos. «Tú incumpliste». Ella advirtió. Y francamente, redactó esa cláusula mejor de lo que nosotros jamás podríamos haberlo hecho. La mandíbula de Dante hizo un clic audible. Mientras tanto, los usuarios estaban protestando en tiempo real. La calificación de la aplicación se desplomó a 1.6 estrellas. Las solicitudes de reembolso explotaron. Los influencers que habían promocionado la aplicación estaban eliminando sus publicaciones. Los hilos de Reddit titulados «¿Qué pasó con Nexus Flow?», llegaron a la portada. Alguien encontró el viejo video promocional con Elena, de pie en silencio en la parte de atrás, sin nombre mencionado, y capturó su rostro como si fuera la película de Zapruder. Espera, ella era la arquitecta. La única que no habla durante esas extrañas entrevistas del CEO. Pensé que era consultora. Hermano, ella es la única razón por la que la aplicación funcionaba.
Escuché que una vez reconstruyó el back-end durante un solo fin de semana después de que el circuito rompió la producción. Elena se sentó a la sombra, dejando que el viento jugara con las páginas de su libro. No había leído una sola palabra desde que comenzó el colapso. No porque estuviera nerviosa. Porque estaba viendo la avalancha. La verdad no era ruidosa. No necesitaba un micrófono. Solo necesitaba fricción, y Dante había suministrado toda la presión. Una nueva captura de pantalla de Slack se filtró desde dentro de la compañía mostrando a Dante finalmente escribiendo en el canal general todas las manos por primera vez en meses. Hola equipo, actualización rápida. Estamos investigando el problema. Por favor, no se involucren con la prensa externa. Elena no está autorizada para hablar en nombre de la compañía. Alguien agregó un emoji de reacción. Una cara de payaso. 37 empleados hicieron lo mismo. Dante eliminó el mensaje a las 11:17 de la mañana. El teléfono de Elena vibró de nuevo. Un mensaje del director financiero esta vez. No lo sabíamos. Por favor, ¿hay alguna forma de arreglar esto? Ella lo miró fijamente. Luego escribió una respuesta de una sola palabra. No. Pero no la envió. Todavía no. Dejó que se quedara ahí como una pieza de ajedrez que aún no había tocado, desafiándolos a adivinar su próximo movimiento. Que se preguntaran qué tan profundo corría realmente el fantasma en la máquina. Para el mediodía, almohadilla colapso Nexus Flow había superado a almohadilla apariciones de Taylor Swift y algún escándalo de estafa cripto en Twitter. Así era como sabías que era real. No solo tecnología. Todos. Madres suburbanas estaban tuiteando sobre fotos perdidas de bebés. Los hermanos del gimnasio no podían sincronizar sus macros. Algún pobre tipo en Reno transmitió en vivo llorando porque la aplicación lo bloqueó de una racha de meditación de 10 días y reinició su progreso al día 1. Para las 12:30, almohadilla peor actualización nunca también estaba en tendencia, aunque no había habido una actualización. Solo una revocación silenciosa que para los usuarios se sentía como una lobotomía digital. Los hilos de Reddit explotaron con títulos como ¿qué diablos está pasando con Nexus Flow? ¿Es esto un hackeo? Despidieron a la única persona que sabía cómo funcionaba. Y luego alguien publicó un enlace a la cláusula de Elena. Sin contexto. Solo una captura de pantalla del párrafo legal y las palabras. Esto podría explicarlo todo. Fue votado positivamente 8,000 veces en 20 minutos. Los comentarios debajo fueron viciosos. Dios mío. El motor de sincronización era de ella. Esto es como si la NASA despidiera al tipo que sabía dónde estaba la luna. La cláusula 11 va a estar tatuada en cada ingeniero para mañana por la mañana. Mientras tanto, dentro de la compañía, la espiral se apretaba como una soga. Dante intentó lanzar la idea de que era un ciberataque. Incluso le dijo a Relaciones Públicas que preparara una posible declaración de violación. El equipo legal casi se desmaya. No digas eso a menos que queramos ser citados en el olvido, espetó el asesor general. No es un hackeo. Despediste al titular de la licencia sin causa. Desenchufaste tu propio motor. El circuito estaba paseando, susurrando a un líder de desarrollo. ¿Y si intentamos recrearlo? Quiero decir, ¿qué tan difícil puede ser? Uno de los seniors, un adulto real en la sala, suspiró. Le tomó 6 meses y ella es la única que alguna vez tocó el código central. Reescribirlo tomaría años. Dante le pidió a la junta que ganara tiempo. Ellos le dieron un enlace de Zoom de emergencia en su lugar. Elena, por su parte, no le importaba. No de la manera en que querían que le importara. No estaba lanzando dardos al perfil de LinkedIn de Dante o escribiendo artículos de opinión de Medium llenos de rabia. Estaba acurrucada en el balcón con una sudadera que olía levemente a detergente de eucalipto, viendo a una gaviota intentar robar una nugget de pollo de un niño pequeño. Su teléfono zumbaba con actualizaciones, menciones, mensajes directos. Solo miraba cuando la hacía curiosa. Un periodista le había enviado un mensaje. ¿Quieres comentar? Otro más agresivo. ¿Planeaste esto? Sonrió ante el último. ¿Planear? Ella documentó. Esto no era venganza. Esto era contabilidad. El resultado natural de la confianza mal administrada y la letra pequeña.
No le preguntaron qué quería cuando la despidieron. Asumieron que no tenía nada que querer, que desaparecería como un complemento o un plugin. No sabían que Elena nunca levantó la voz porque ya había escrito su grito en la arquitectura. El café frío en su mano estaba sudando condensación. Un poco dulce. Mayormente amargo. Como la reivindicación. Inclinó su silla hacia atrás y cerró los ojos mientras la luz del sol se filtraba a través del paraguas sobre ella. De vuelta en la sala de guerra, Dante intentaba negociar con la junta como si estuviera en Shark Tank. Miren, es solo un contratiempo, mintió. Podemos parchearlo. Construir una alternativa. Uno de los miembros de la junta se inclinó hacia adelante. Tu compañía está sangrando usuarios activos por miles. Si esto no se arregla para mañana, estamos viendo una campaña masiva de reembolsos y tal vez incluso litigios. Dante chasqueó. Ella es solo una persona. La demandaremos. El asesor general de nuevo, exasperado. Perderás. Ella lo posee y tiene recibos. A las 2:06 de la tarde, el director financiero salió de la reunión de la junta temprano. Sin explicación. Solo tomó su bolso y salió caminando. El circuito la siguió 15 minutos después. Para las 3, el equipo de desarrollo había dejado de intentar arreglar el motor de sincronización y en su lugar comenzó a eliminar silenciosamente el nombre de Elena de los viejos registros de GitHub. Un acto que fue tanto cobarde como hilarante. No puedes borrar huellas dactilares de las mismas paredes del edificio. Un desarrollador junior, en un momento de coraje o agotamiento, publicó en el Slack de la compañía: todos están culpando a Elena por dejar la casa mientras ustedes la incendiaban. Fue eliminado del canal en 1 hora. Elena finalmente le envió un mensaje a una sola persona. Una amiga en otra startup. No TechBros. No unicornios. Solo un equipo de adultos haciendo trabajo de API aburrido pero estable. Su mensaje fue de 3 palabras. Todavía buscando ingenieros. Respondieron. Siempre. ¿Quieres entrar? Ella no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el océano donde el horizonte era recto, limpio e infinitamente amplio. Había algo que decir sobre no ser necesitada por personas que nunca te notaron hasta que te fuiste. Esto no era sabotaje. Esto era integridad estructural volviendo a su legítimo dueño. Los mensajes de voz comenzaron como un goteo, como un grifo con fugas que ignoras hasta que inunda el sótano. Primero, el circuito. Su voz era plana, demasiado plana, como si estuviera tratando de no sonar desesperado mientras estaba de pie hasta los tobillos en llamas. Hola, Elena. Solo quería hacer contacto. Sin presión, pero si estás por ahí, realmente apreciaríamos una consulta rápida sobre la interrupción de sincronización. Sin rencores. Obviamente. Espero que estés disfrutando la playa. La ironía casi merecía aplausos. Luego vino legal. Una mujer llamada Elisa con una voz telefónica como manzanilla y cianuro. Envió un correo, luego llamó, luego volvió a enviar un correo. Nos encantaría discutir una reinstalación temporal de la licencia. Por supuesto, queremos asegurarnos de que seas debidamente compensada por tu tiempo. Elena puso los ojos en blanco y eliminó el borrador de respuesta que había escrito en su cabeza. ¿Te refieres al tiempo como las 4000 horas extra no pagadas que te di mientras estabas en Happy Hour, comiendo papas fritas con trufa y llamándome adyacente a un activo? Luego Recursos Humanos lo intentó. Oh, dulce e ingenua Recursos Humanos. Enviaron un correo plantillado. Hola Elena. Solo estamos dando seguimiento para explorar si estarías interesada en una oportunidad como contratista. Como si fuera una consejera de campamento que olvidó su silbato y no la viga de acero estructural que sostenía todo el maldito edificio. Pero la pieza de resistencia fue Dante. El hombre mismo finalmente derribado de su trono de ego financiado por capital de riesgo el tiempo suficiente para recordar el nombre de la persona que construyó los huesos de su aplicación. Llegó como un mensaje de voz porque, por supuesto, los cobardes no hacen FaceTime. Elena. Es Dante. Mira. Sé que las cosas se pusieron raras. No quise decir lo que dije. El mensaje de texto fue una broma. Ya sabes cómo soy. Esta cosa con el motor de sincronización es seria. Y te estoy pidiendo como compañera de equipo, como amiga. Podemos hablar.
Lo reprodujo una vez. Luego otra vez. En la tercera escucha, captó la forma en que su voz temblaba en la palabra seria. Esa pequeña grieta en medio de una oración construida completamente de fanfarronería. Elena no estaba enojada. Ni siquiera estaba insultada ya. Estaba vacía, vaciada por años de ser llamada baja visibilidad en las revisiones de desempeño y no encaja en la cultura cuando se saltó la noche de beer pong para depurar el módulo de facturación. Pero debajo de ese vacío, un filo de diamante. Redactó su respuesta. Corta, quirúrgica, sin emojis, sin calidez. La consultoría comienza en 15,000 pesos por hora. Mínimo 6 horas. Prepagó. Presionó enviar, luego silenció el hilo. No bloqueado. No ignorado. Solo silenciado como lo haces con un perro que no dejaría de ladrar a las sombras. Tomó 8 minutos para que Dante respondiera. Eso es una locura. Sé razonable. Ella no respondió. 6 minutos después. No tenemos tiempo para aprobar eso. Legal está enterrado. Todavía nada de ella. Luego, pagaré de mi bolsillo. Por favor, solo ayúdame a arreglar esto antes de que la junta me despida. Leyó ese 2 veces. Luego lo deslizó como pelusa de una sudadera negra. La cosa es que Elena no necesitaba el dinero. Ya no. Había ahorrado, invertido y vivido por debajo de sus posibilidades como toda mujer en tecnología que sabía que el techo de cristal tenía trampillas. Pero el precio no era por el trabajo. Era por la falta de respeto. $15,000 la hora no era explotación. Era interés acumulado durante 4 años de mensajes de Slack nocturnos, créditos olvidados y reuniones donde sus ideas fueron repetidas por hombres más ruidosos y aplaudidas como nuevas invenciones. En algún lugar profundo en el tablero gira de la compañía, enterrado debajo de tareas etiquetadas en rojo y actualizaciones inducidas por el pánico, todavía vivían sus viejos comentarios. En un ticket de hace 2 años. ¿Qué pasa si se revoca la licencia? Deberíamos planificar para ello. La respuesta de Dante, fechada el mismo día, fue un emoji de risa y las palabras, jaja, como si alguna vez te fueras. En ese entonces dolió. Ahora se sentía como profecía. Tomó una captura de pantalla del hilo de mensajes. No para publicar. No era tan mezquina. Sino para guardar. Un pequeño recuerdo. Como prensar una araña venenosa entre vidrio solo para recordar cómo se veía. Su teléfono zumbó de nuevo. Una invitación de calendario. Recursos Humanos tuvo el descaro de programar una llamada de reconexión, opcional, para la mañana siguiente. Ella la rechazó sin comentario. Luego se recostó en su silla y abrió un hilo de correo de alguien mucho más interesante. Una firma de capital de riesgo a la que alguna vez ayudó a asegurar una auditoría de patentes. La línea de asunto decía, nos encantaría discutir qué estás construyendo a continuación. Todavía no había respondido, pero lo haría. Una vez que terminara su café frío. Una vez que cesaran los mensajes de voz. Una vez que el polvo se asentara sobre el imperio construido sobre silencio y contratos olvidados. Porque ahora Elena estaba escuchando. Pero solo en su tiempo. Solo a su tarifa. Solo en sus términos. Para cuando la hora dorada iluminó la costa como el propio filtro de Dios, Elena había terminado de beber café frío y leer hilos de Reddit que la hacían sonar como un cruce entre Alan Turing y John Vick. El caos que ella desencadenó, no causó, sino desencadenó, era ahora su propio incendio forestal. Ya no necesitaba combustible, solo oxígeno. Y Dante estaba hiperventilando lo suficiente para todos ellos. Así que se puso a trabajar. No trabajo de venganza. Trabajo real. El tipo que haces cuando finalmente has limpiado los escombros del imperio de otra persona de tus botas y decides que es hora de construir el tuyo propio. Comenzó con un nombre. Alana Cortés. Ex líder de diseño. La única persona que alguna vez luchó por decisiones de UI/UX cuando Dante quería más pop y gamificación porque algún podcast le dijo que la dopamina era la nueva lealtad. Alana se fue después de que la pusieron bajo un junior con seguidores en TikTok y un acento británico falso. Elena le envió un mensaje de 2 palabras. Todavía construyendo. Alana respondió en menos de 1 minuto. Siempre. Dime cuándo. Siguiente fue de Epac Meta. Vivía en Detroit. Tranquilo,
metódico y el tipo que una vez construyó una tubería de recuperación de DevOps en un solo fin de semana mientras Dante estaba en un retiro silencioso de IA. Se fue después de que le dijeran que su rol era automatizable. Elena sabía mejor. Le envió un ping. Luego Marisol Ruiz, líder de control de calidad. No solo encontraba errores. Los olía. Informó una vulnerabilidad de día 0 6 meses antes de que el líder de plataforma entendiera la frase. Dejada ir durante un pivote estratégico, que de alguna manera perdonó a todos los tipos que rompían staging semanalmente. Cada mensaje fue corto, casual, como una reunión y una propuesta trenzadas en una sola oración. Y cada uno regresó con la misma vibra. Dinos dónde conectarnos. Para cuando el sol se hundió, Elena tenía un equipo esqueleto. No un equipo de startup. Un escuadrón de liberación. Sin egos. Sin presentaciones de pitch. Solo las personas que siempre habían hecho el trabajo, menos los que pensaban que alineación significaba tener chalecos Patagonia a juego. Se recostó y abrió un documento en blanco. El comunicado de prensa. No dramático. No mezquino. Ni siquiera defensivo. Solo la verdad, escrita con la gracia de alguien que ya no necesitaba permiso para hablar. La licencia del motor de sincronización en poder de Elena Navarro fue revocada automáticamente tras el incumplimiento de los términos del contrato relacionados con su terminación sin causa. No se tomó ninguna acción maliciosa. El protocolo está protegido bajo acuerdos de propiedad intelectual que datan de 2020 y fue debidamente registrado bajo su empresa individual. No tenemos más comentarios en este momento. Simple. Factual. Lo suficientemente afilado para cortar el spin, pero lo suficientemente suave para no dejar huellas dactilares. Sabía que haría rondas. Los periodistas buscarían drama, pero no habría sangre. Solo líneas de límite y una distintiva y mesurada falta de disculpa. Esa noche, su bandeja de entrada sonó con un mensaje de un reportero de tecnología de investigación. Uno de los pocos que respetaba. No un clickbaitero. Alguien que excavaba a través de demandas y de financiamiento como un cirujano a través de tejido cicatricial. Línea de asunto. Extraoficial. ¿Te gustaría hablar? Lo miró por un minuto, luego cerró la laptop. No porque no quisiera hablar, sino porque no necesitaba hacerlo. Todavía no. La historia ya se estaba contando sola. De vuelta en el búnker de relaciones públicas de la compañía, Dante estaba en pánico por una declaración que no decía nada. Legal no lo dejaba hablar públicamente. La Junta ya había asignado un equipo externo de comunicación de crisis. Los canales internos de Slack estaban repletos de acuerdos de confidencialidad y advertencias de no hablar con la prensa. Demasiado tarde. El Tribunal de la Opinión Pública ya había entregado su veredicto. Y no se basaba en quien tenía la voz más fuerte. Se basaba en quien todavía tenía las llaves. Mientras tanto, Elena estaba dibujando un diagrama de sistema. No una aplicación completa. Todavía no. Solo el esqueleto de un protocolo de sincronización modular que podría licenciarse, si se hacía bien. Uno que no dependiera del ego de capital de riesgo o mesas de futbolín o 17 capas de gestión intermedia sin sentido. Algo tranquilo. Preciso. Escalable. Algo limpio. Imaginó a Dante todavía sudando en su sudadera con marca, tratando de explicarle a la Junta cómo la infraestructura sólida como una roca de la compañía había colapsado como un castillo de arena bajo una marea creciente. Todo porque despidió a la persona que construyó la arena. Y mientras él paseaba y rogaba y culpaba, Elena construyó. Sin focos. Sin stacks. Sin salas de conferencias con paredes de vidrio y donas artesanales. Solo código y determinación. El tipo de calma que no viene de ganar, sino de finalmente ser dejada en paz para hacerlo bien. No estaba destruyendo su compañía. Estaba redactando el plano para algo mejor. El video llegó a Twitter a las 8:43 de la mañana un martes, y en 10 minutos, tenía más vistas que sus últimas 3 campañas publicitarias combinadas. Filmación granulada vertical de iPhone, claramente disparada por alguien que fingía toser mientras inclinaba su teléfono justo sobre la manga de un blazer de sala de conferencias. Pero el audio era cristalino. Y el titular prácticamente se escribió solo. CEO de Nexus Flow se desmorona en reunión de junta. Ella era una don nadie, fue silenciado en el metraje.
El cabello de Dante, usualmente peinado hacia atrás, era un desastre húmedo y caótico. Su cara brillaba roja. No lista para el escenario. No filtrada. Ruda. Estaba paseando como un mal actor en una producción de teatro comunitario del Rey Lear, agitando sus brazos como si el volumen pudiera cancelar la incompetencia. Ni siquiera hablaba en las reuniones, gritó, golpeando su tablet sobre la mesa con un estruendo que silenció la sala. ¿Quieren que admita que ella era la razón por la que esto funcionaba? ¿Un fantasma con sudadera que ni siquiera podía presentar una plataforma? La cámara se sacudió ligeramente. Se podía escuchar a alguien tratando de no reírse. Yo construí esto, continuó Dante, su dedo apuñalando hacia la ventana como si el horizonte mismo le debiera lealtad. Conseguí el financiamiento. Hice las llamadas. Ella solo era código. Reemplazable. Una voz tranquila y silenciosa fuera de cámara. Y sin embargo, aquí estamos. El clip se cortó ahí. Perfectamente. Para el mediodía, la bandeja de entrada de Elena se estaba doblando. Reclutadores. VCS, periodistas. Excompañeros de trabajo. Incluso un tipo que solía ser pasante en la compañía y una vez derramó café en su teclado escribió: «Siempre supe que eras tú. Todos lo sabíamos. Todos los demás eran solo ruido». Un socio de una importante firma de capital de riesgo escribió: «Si estás construyendo algo, lo que sea, nos gustaría hablar. Nombra tus términos». Ignoró a la mayoría. No por arrogancia, sino por claridad. Esto era la secuela. La cámara de eco de personas luchando por alinearse con la persona que subestimaron ayer. No necesitaba aplausos. Necesitaba una habitación tranquila para pensar. Aún así, un correo llamó su atención. Era de Alana. Asunto: adivina quién me acaba de enviar un mensaje. Cuerpo: Dante. Ofreciéndome el doble para volver. Le dije que solo regresaría si la junta lo reemplazaba con una bolsa de arroz mojado. Pensé que disfrutarías eso. Elena se rió una vez. Corto y bajo. El tipo de risa que deja salir cuando ves un error tipográfico en tu propia lápida y decides mantenerlo por estilo. Esa tarde, capturas de pantalla de chats internos de inversionistas se estaban filtrando. Demandas de una votación de emergencia. Preguntas sobre responsabilidad por incumplimiento de contrato. Un accionista publicó anónimamente en un foro: «Invertimos en la arquitectura». Resulta que el arquitecto no fue invitado a la ceremonia de inauguración. Eso no es un problema de fundador. Es un vacío de liderazgo. Dante supuestamente se había ido fuera de la red, que en términos de startup significaba que estaba escondido en un espacio de coworking en Venice Beach, pretendiendo escribir en un diario mientras refrescaba Twitter por estrés. La junta emitió una declaración. Vaga. Estéril. Ya desactualizada cuando salió. Estamos comprometidos a estabilizar nuestra infraestructura y explorar todas las opciones de licencia en el futuro. Elena lo leyó como lees el horóscopo de alguien que no te gusta. Media sonrisa. Sin creencia. Luego volvió a diagramar. Al atardecer, comenzó a circular un meme. La captura de pantalla de la cláusula 11 de Elena superpuesta con la cara de colapso de Dante subtitulada: «Apuesto a que desearías haber leído los términos, hermano». Ella no lo compartió. No le gustó. Pero lo guardó. No como un trofeo. Más como una radiografía de la infección que finalmente admitieron que era real. Alana le envió un mensaje de nuevo. «Quieren una cita tuya. De Verge. WSJ. Fast Company. Todos ellos». Elena escribió de vuelta: «Deja que el silencio hable». Porque esa es la cosa que Dante nunca entendió. El poder no estaba en gritar o hacer marca o gimnasia de relaciones públicas. Estaba en el vacío. El motor se enfrió. El silencio donde solía estar la sincronización. Ese silencio era su voz. Y ahora, finalmente, el mundo lo estaba escuchando. Elena nunca le gustó la palabra fundadora. Se sentía como un disfraz. Algo que la gente usaba para perseguir cámaras, hablar en metáforas sobre disrupción y pretender que su privación de sueño era genialidad. Había visto a demasiados fundadores estrellar productos reales contra paredes mientras jugueteaban con su marca personal en el espejo retrovisor. Así que cuando la documentación se aclaró y su nueva compañía se puso en marcha,
No la anunció con una publicación de LinkedIn o un ensayo de Medium. Sin emoji de corazón. Sin basura del fracaso al vuelo. Solo presionó enviar en el formulario de incorporación, cerró la pestaña e hizo café. No era una startup. Sin ronda semilla. Sin fiesta de lanzamiento. Sin oficina de planta abierta llena de puff y cerveza de barril. Era delgada. Limpia. Construida para utilidad, no para óptica. No necesitaba 20 pasantes y un equipo de marca. Necesitaba 5 buenas personas que supieran lo que significaba el silencio en una sala de guerra. El nombre era tranquilo también. Síncopa. Una palabra. Sin vocales eliminadas. Sin trucos de capitalización criptográficos. Solo un pequeño homenaje a su primera línea de código de producción del motor de sincronización original. Un chiste interno que solo ella y tal vez de EPAC captarían. El producto central era sincronización, sí, pero reimaginado. No solo dispositivo a dispositivo. Comenzó a esbozar infraestructura que permitiría licencias modulares. Un protocolo vivo, adaptativo y compartimentado. Uno que las empresas no pudieran simplemente conectar y olvidar, sino que tuvieran que respetar con registros, transparencia. No era un arma, era un contrato con dientes. Y cuando el mayor competidor de su vieja compañía se comunicó, ella no vaciló. Tomó la reunión. No en algún rascacielos con paredes de vidrio, sino a través de una videollamada segura con una sudadera y una taza de té astillada. El circuito, en el otro extremo, no alardeó. Escuchó. Realmente escuchó. E hizo preguntas inteligentes. Y cuando Elena describió los términos, límites de licencia explícitos codificados, alto costo por asiento, sin puertas traseras y protección de cláusula para la propiedad intelectual de su equipo, el hombre no parpadeó. Preferiría pagar el precio completo por algo que no explota que ahorrar $1 y ser demandado a mitad de escala, dijo. El trato tomó 48 horas. Sin regateo. Solo comprensión mutua. Y así como así, el motor vivió de nuevo. Nueva compañía. Nuevo logo. Los mismos huesos. Pero esta vez, cada ping de endpoint, cada paquete de actualización, cada transacción exitosa susurraba la verdad. Elena construyó esto. Y lo construyó bien. El día que se puso en marcha, no tuiteó. No publicó. Ni siquiera le dijo a Alana. Solo refrescó el tablero de telemetría. Observó los datos de Handshake aumentar. Se permitió una respiración de satisfacción. En algún lugar de su bandeja de entrada había un correo reenviado automáticamente de su antigua compañía. Enviado por alguien que aún acechaba en las trincheras. Para tu información, acaban de perder otro cliente empresarial. Adivina que cambiaron a ti. El correo terminaba con una oración que la hizo detenerse. Creo que finalmente se va. Rumores que Dante está renunciando. Ella no respondió. ¿Qué había que decir? No iba a regresar. No había retorno triunfal. No había trono vengativo que reclamar. No estaba interesada en ser su reina de reemplazo. Que coronaran a alguien más. Que reconstruyeran lo que quemaron. Elena tenía su propio plano ahora. Uno que no dependía de quien la quería, la notaba o recordaba invitarla a la mesa. Ella era la mesa. Y ahora estaba construyendo sillas para personas que realmente ganaron su asiento. Agregó una última cosa a la arquitectura del sistema esa noche. No código. Una sola oración en los metadatos de la licencia. Los sistemas silenciosos corren más profundo. Luego cerró la laptop. Rellenó su té. Y se fue a dormir. Sin alertas. Sin ansiedad. No más pretender que no conocía su propio valor. El motor zumbaba silenciosamente en el fondo de una docena de aplicaciones empresariales ahora. Nadie vio su nombre. Nadie necesitaba hacerlo. La sincronización era perfecta. El silencio, aún mejor. La llamada llegó a las 6:11 de la tarde. Justo cuando Elena estaba terminando los últimos cambios a una nueva capa de permisos. Algo limpio. Recursivo. Elegante. La tomó con la guardia baja, principalmente porque no reconoció el número. No el prefijo habitual de San Francisco. No una línea de trabajo reciclada. Sonó 2 veces. Luego una tercera. Algo en su instinto le dijo que no la dejara ir al buzón de voz. Contestó.
Nada al principio. Solo respiración. Vacilante. Inestable. Luego la voz. Familiar, pero desgastada. Agrietada en los bordes como panel de yeso detrás de papel tapiz barato. Elena, dijo Dante. Bajo y lento. Sé que no tengo derecho a llamar, pero no sé con quién más hablar. Ella no habló. Estaba equivocado, continuó, la voz temblando ahora. Sobre todo. Sobre ti. Sobre el código. Sobre lo que importaba. Una pausa. Olfateó. Ya fueran alergias, lágrimas o simplemente ego desinflándose en tiempo real, ella no podía decir. Ella miraba por su ventana, viendo las farolas encenderse a través de la cuadra como estrellas recordando su señal. Tenías razón, susurró. Pensé que construí algo. Pero fuiste tú. Construiste todo. Simplemente no lo vi. Quería crédito. Quería ruido. Pero nunca funcionó bien sin ti. Ella todavía no habló. Por favor, dijo, la voz quebrándose en la palabra como un zapato raspando vidrio. Solo dime qué hacer. Haré lo que sea. Licencialo. Arréglalo. Asociate de nuevo. Lo haré bien. Solo ayúdame. Elena no suspiró. No vaciló. Solo cerró su laptop con una mano, lenta y mesurada, y dejó que el silencio se estirara hasta que se doblara en verdad. Luego, finalmente, habló. Ese protocolo nunca fue tuyo, Dante dijo. Calma. Sin veneno. Solo gravedad. Lo usaste. Te beneficiaste de él. Pero nunca fue tuyo. Otro silencio. Él no discutió. Pero ella agregó, eres bienvenido a usar la versión pública. Una chispa de esperanza parpadeó en su aliento. ¿Está lista? Sí, dijo Elena. Para todos los que paguen por ella. Y así, terminó la llamada. Sin jactancia. Sin monólogo. Solo realidad. Limpia. Absoluta. E irreversible. No necesitaba que él sufriera. Ya lo había hecho. No por ella, sino por sí mismo. El vacío que sentía no era castigo. Era consecuencia. El peso inevitable de dar algo por sentado hasta que desaparece. De vuelta en su escritorio, el tablero pulsaba con informes de sincronización saludables de media docena de empresas. Ninguna de ellas era suya. El nuevo sistema funcionaba bellamente. Estable. Independiente. Construido con cuidado e integridad. Y protegido por un equipo que sabía exactamente lo que tenía y a quienes les importaba. Elena se recostó y dejó que la tranquilidad la bañara. No había levantado la voz. No había lanzado una campaña de difamación. No había necesitado una disculpa pública o una vuelta de victoria. Había construido algo que ninguna rabieta podía romper. Ningún voto de junta podía eliminar. No venganza. No justicia. Solo distancia. Incruable. Inolvidable. Ya no era el fantasma en su máquina. Era la arquitecta de la suya propia. Y esta vez, nadie podía revocarlo. Y así fue como todo se desarrolló. Curioso cómo la vida puede enredarse en nudos y luego de alguna manera enderezarse de nuevo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer no es gritar. Es construir algo tan sólido que cuando te vayas, se desmorone sin ti. Y cuando regreses, ya no necesitas su permiso. Porque esta vez, tú eres el sistema. Y el sistema es tuyo.